¿Qué estás haciendo, mijo? Nada, pa, aquí jugando al Play. ¿Por qué traes ese cinto, pa? Apá, ya pégale, ya pégale. Espérate, mija, espérate. Ahorita le voy a pegar. Nomás quiero que me conteste. Cállate tú, Kennedy. Tú no seas metichona, no te metas en la conversación de los adultos. Cállate tú, tonto. Yo vengo a apoyar a mi papi. La clase de inglés, ¿por qué sacaste 5? Pa, ¿puedo explicando? Espérate, espera, por favor. Es que el maestro de inglés no me quiere, me odia. Nosotros tanto que nos esforzamos por darte educación. Y tú para que vayas allá a la escuela a calentar el asiento. La verdad, sí no estudié, pero para la próxima voy a estudiar mapa y le voy a echar más ganas, perdón. Eso quería oír. Papi, no le vas a pegar. No, mija, no le voy a pegar. Ya me dijo la verdad. Ten, ponme el cinto allá en el cajón. Ok, papi. Nomás que me toques un pedo, vas a ver. A mi papá ya le faltan huevos. Ah, No me dolió.